Mi historia programando. Hola, hola, bienvenidos a otra plática más de mi historia programando. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado del día de hoy, pues le extendimos esta invitación a participar con nosotros, trabajaba en Google y hace una semana que trabaja en Facebook. Entonces, vamos a platicar con él de toda su experiencia en estas diferentes organizaciones. Y pues también, les tenemos una gran noticia. Estamos festejando el día de la semana pasada. Cumplimos o llegamos a 500 suscriptores en YouTube. Estamos muy contentos. Muchas gracias a todos aquellos que pues han estado aquí participando con nosotros. Pues sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Luis Carlos Carrillo Arce. Bienvenido. Luis, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Cómo están todos que nos escuchan? Tú, Nancy, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues como decíamos, cuando te invitamos, estabas trabajando con Google. Así Y es. ahorita hace una semana que empezaste a trabajar con Facebook. Ya ves, cosas de la vida, ¿no? Todo pasa tan rápido. De hecho, pues todo pasó demasiado rápido y pues ya, sí, me encuentro en Facebook ahora y pues muy feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Es la primera semana, ¿verdad? ¿O es segunda semana? Es el inicio de la segunda semana. Sí, la verdad, pues igual que en Google hay demasiados entrenamientos, bueno, que son muy buenos, ¿no? Hay entrenamientos de código de conducta, diversidad, inclusión y todo ese tipo de maneras de comportarnos para hacer un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Y que es lo que hace que sea atractivo trabajar en una de esas empresas, ¿no? Ok, pues mucha suerte en ese nuevo trabajo. Muchas gracias. Ok, ¿qué te parece si comenzamos a conocer tu Pues, historia? ok, mi historia programando. La primera vez que programé tenía, yo creo que 12 años y fue en primero de secundaria. Bueno, estamos hablando de 1999, el internet estaba en pañales y tenía un compañero nuevo que ingresó a la secundaria y se le ocurrió decirme, oye Luis, ¿alguna vez has hecho páginas de internet? Y no supe qué contestarle y yo, sí. Y fue que ese día llegué a mi casa y aprendí a hacer una página de internet. Entonces, no me acuerdo, HTML estaba en pañales, entonces las páginas estaban sobredecoradas y todo era así que, no, aprender Brillando los códigos de colores, de hexadecimales y, y no, pues aprendimos, ¿no? Entonces ahí páginas. Para eso mi papá, oye, vi que tienes un programa de hacer páginas de internet. Tienes que ayudarme a hacer la página de internet de mi empresa. Entonces, no, pues sí, aprendí y pues ya juntos hicimos la página de internet de su empresa. Y pues era la primera, ¿cómo se dice? La primera interacción que tuve con la programación. Tal vez no fue esto tan directo con programación, pero en aquel entonces, estamos hablando del 2000, mi papá me dice, oye, te quiero retar a que instales Linux en tu computadora y me trae una computadora de escritorio y dice, a ver cómo te va, ¿no? Para ese entonces, descargar los 5 CDs de Red Hat o de Mandrake, en ese entonces, no, pues, me tomó como una semana descargarlos a velocidades de cable modem que, bueno, al menos no era dial-up modem, que entonces fue un poquito más rápido, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces también siempre estuve involucrado con las computadoras, siempre me gustó meterle mano a... Entonces esos fueron mis primeros inicios en la programación. Después de eso no volví a estar tan involucrado, más que el uso diario de juegos y pues, bueno, antes cuando el internet estaba en pañales no se hacían muchas cosas en línea, ¿no? Pero bueno, volví a juegos. programar hasta la preparatoria, yo creo. Y pues de ahí fue cuando ya le encontré una pasión más interés al programar y al sentarme en la computadora a hacer mis primeros programas. Mencionaste que algo que hacías con la computadora era jugar. ¿Qué juegos? ¿Recuerdas? Mi juego, ok. Tengo varios juegos que marcaron mi infancia. Uno cuando era
no sé, me acuerdo si era de Windows 3. No, era de MS2. Bueno, se llama Betrayal at Condor. Buenísimo el juego, es un RPG, me fascinó, marcó mi infancia. El otro fue Diablo 1. Y me acuerdo que cuando salió Diablo 2 fue de los primeros que lo conseguí. Y me acuerdo que lo pasé así en una semana y que estaba todo metido y clavado jugándose. No, bueno, me fascinó el juego. Entonces, de hecho, hasta el día de hoy, ese tipo de juegos son mis favoritos. Y nos contabas, bueno, así es como comienzas, es tu primer, digamos, encuentro con Sí, programación, alguna cosa. sí. Pues bueno, haciendo la historia un poco más corta y siguiendo estuve en la Olimpiada de Matemáticas, me tocó ir al Nacional y conocí a mucha gente. Entonces, en ese entonces, pues no estaba bien decidido de qué era lo que quería estudiar. Entonces, se hacía la licenciatura en Matemáticas en CIMAT, en Guanajuato, pero también estaba la posibilidad de continuar estudiando en Mexicali. Bueno, soy de Mexicali, si no lo sabían, ya lo dije. Y pues se me presentó la oportunidad de quedarme en Mexicali, ¿no? Pasó un evento familiar. Mi papá fallece cuando estoy en el último año de la preparatoria, entonces para no dejar a mi familia sola, pues decidí terminar, hacer mis estudios universitarios en Mexicali. Entonces decido entrar a la licenciatura en la ingeniería, la ingeniería en mecatrónica. Entonces, pues bueno, para los que saben, es un poquito de todo, ¿no? Es un cambalache entre programación, mecánica, electrónica, algo. Y pues siempre tuve la inquietud de terminar muy rápido la escuela. Entonces, antes de que entrara a la ingeniería, le dije, hablé con el director de la carrera y le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero terminar la carrera rápido. ¿Se puede o no se puede, no? Y dije, pues, no sé, te vamos a dejar llevar un par de clases y dependiendo de cómo te va, te juzgo, ¿no? Y ya, pues, normalmente creo que eran 5 clases por semestre, me dejaron llevar 8 y me dijeron, no, pues tienes que sacar promedio de 98 y basado en eso te veo si puedes o no puedes, ¿no? Y pues ya, no, afortunadamente me fue muy bien, me saqué un 99 y 7 cienes, entonces pues ya, dije, sabes que puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y pues no se preocupen, voy a llegar a la parte de programación de cómo esta historia llega y converge en programación al final. Entonces, bueno, me pongo a estudiar, llevo muy rápido la carrera, termino mi licenciatura, bueno, voy a terminar mi licenciatura en 3 años y en el último semestre me toca la de proyecto integrador, ¿no? Esa clase que se supone que combinas todo lo que aprendiste en la escuela, ¿no? Entonces, surprise, yo entré con la primera generación de ingenieros y me ingeniero que estaba en esa. El coordinador de carrera me dice, oye Luis, la única manera en que te puedo dejar llevar algo similar es que te metas a un concurso de robótica y como te vayas te califico, ¿no? Entonces, arma el equipo con la gente que quieran, si los convences de estar contigo, pues va, pues así te califico, ¿no? Pues ya, pues conseguí a mis amigos más cercanos, ellos decían, sí, vamos, ahí nos contamos y pues participamos, va. Entonces era parte de un simposio que hace el TEC de Monterrey de automatización en tecnología. Entonces estamos hablando que esto fue en el 2004, creo. Sí. Entonces, no sabía mucho de robótica. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué hago. Entonces me puse a checar en internet. Para eso tenía 2 trabajos y estaba en la escuela casi todo el día porque siempre llevé clases de más. Entonces me acuerdo que era estudiar en las madrugadas, de que, no, pues, ¿cómo lo tengo que hacer? Y luego, parte de las reglas, o sea, no había Arduinos para los que conocen los Arduinos, no había Raspberry Pis para los que usan Raspberry Pis, no había nada de eso, ¿no? Entonces había Pix, que era un integrado de 40 patas, y eso poner en un protoboard, conectarlo y después programarlo y echarlo a andar, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando por fin movió el motor con esa cosa, la sensación de satisfacción de wow, hice que algo se moviera, ¿no? Y yo solo, sin llevar la clase ni nada, así, wow. Entonces, pues bueno, lo que estuvo bien padre es que al tener el background de mecatrónica, pues el robot nosotros lo diseñamos, entonces ahí nos mirabas utilizando el torno, la fresadora, cortando partes para armar el robot. Pues teníamos el background de electrónica, pues agarramos el PIC, lo pusimos, lo conectamos, hicimos todo.
Y pues el background de programador, pues compramos programadores para programar los circuitos y pues fuimos capaces de, bueno, yo y mi equipo pues fuimos capaces de diseñar el proyecto desde la concepción hasta la implementación, ¿no? Y ganamos el torneo. Sí, no nos lo esperamos. Entonces fue de que desde hacer sensores, bueno, voy a describir cómo estuvo el torneo. Era el robot ¿En qué consistía? Primero, ¿en qué consistía el torneo? Tenían que diseñar. Imagínate que la pista era un octágono que tenía barreras de acrílico, o sea, eran translúcidas, y había pelotas de 3 colores, eran amarillas, azules y rojas. Entonces, el robot tenía que agarrar una pelota y llevarla a su base. La azul te daba 2 puntos, la amarilla te daba 1 punto y la roja te quitaba 1 punto. Entonces, el robot tenía que navegar en este ambiente. Los obstáculos eran aleatorios, lo cambiaban entre cada competencia y pues tenías que hacer puntos, ¿no? Entonces, pues todos desde cómo no podías utilizar cámaras, o sea, obviamente un PIC no tenía sensores de colores, fue desde cómo diseño un sensor de color. Entonces, se me ocurrió, bueno, vamos a ponerle un LED, una fotoresistencia y poner un divisor de voltaje para tener una salida binaria acerca de qué puede ser detectado. Afortunadamente funcionó bien. Cómo agarramos las pelotas, cómo navegamos, cómo regresamos al origen, o sea, un chorro de preguntas, ¿no? Y entonces, pues todo era ponerlo en código. ¿Cómo detectamos obstáculos invisibles? Que entonces, pues fue, bueno, hicimos era un ultrasónico en lugar de infrarrojo, porque el infrarrojo, creo que si el infrarrojo pasa a través de los obstáculos invisibles, entonces no, bueno, translúcidos. Entonces, pues ya fueron muchas preguntas que tuvimos que resolver y pues afortunadamente, pues nos fue muy bien, ¿no? Y ganamos y ahí fue cuando me enamoré del área de la robótica, ¿no? Entonces, termino la carrera, me pongo a trabajar en una empresa y descubro que no era lo mío, ¿no? El estar en la maquiladora realmente no fue mi pasión. Entonces decido aplicar al doctorado. Entonces también fue otra aventura, apliqué de último minuto y afortunadamente todo se dio. Y pues ¿Mande? ¿Terminaste licenciatura, de ahí te fuiste a trabajar y de ahí al doctorado? Sí, terminé la licenciatura recién cumplidos 21 años y en junio y en enero me fui a estudiar mi doctorado. O sea, fueron 6 meses, un semestre que estuve trabajando solamente, lo cual fue, pues no sé, no me gustó la vida de llegar a checar tarjeta a esta hora y luego trabajo monótono, o sea, no sé, no era mi cosa, la verdad. ¿En qué trabajabas? ¿Se puede? Trabajaba bueno, mi puesto era ingeniero de desarrollo de fixtures, o sea, bueno, desarrollaba y desarrollaba las bases donde montabas la válvula para hacerle pruebas. Entonces era un trabajo más como en el área de ingeniería mecánica que otra cosa, ¿no? Entonces, pues no fue mi pasión, la verdad. Para eso me contacta uno de esos cazadores de talentos y ya le platico pues mis intereses y me dice, ¿sabes qué? La verdad, la industria no es lo tuyo en este momento, pues vete a aplicar, ¿no? A otra parte, una escuela, ¿no? Ya, pues me fui a aplicar al TEC de Monterrey y pues afortunadamente, a pesar de que apliqué completamente fuera de las fechas de admisión, me aceptaron y me becaron. Y pues le dije, mamá, en una semana me voy a vivir a Monterrey. Bueno, creo que fue 1 o 2 semanas, pero sí, fue a mediados de diciembre y el 5 de enero ya estaba en Monterrey, ¿no? Y empiezo el doctorado, pues obviamente de todo, era en tecnologías de información y comunicaciones, con especialidad en sistemas inteligentes, pero yo me voy hacia el área de robótica, ¿no? El hardware siempre fue la cosa que me llamó la atención. Entonces, pues, cosas utilizando mi background de mecatrónico, siempre estuve mezclando de diseñar, equiparlo electrónicamente y programarlo, ¿no? Entonces siempre tuve una combinación de esas 3 áreas, ¿no? Bueno, resumo 5 años, termino mi doctorado. Durante mi doctorado me tocó ir 6 meses a la Universidad de Minnesota a hacer una estancia con un investigador. Y ya cuando termino mi doctorado, bueno, antes de que termine el doctorado nace mi hijo y me caso. Entonces ya cuando termino mi doctorado,
me da la oportunidad, este investigador me ofrece hacer un postdoctorado en Minnesota, ¿no? Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues nos vamos. Y me dice, sí, vámonos, pues vámonos. Entonces, pues Y otra aventura. agarramos nuestras maletas y en enero del 2014 nos fuimos a Minnesota, un lugar muy frío, para los que no sepan, inviernos de menos 30, menos 40 grados, entonces, con un niño de 3 meses en ese entonces sí fue una aventura. Pero al final de cuentas, lo que le gustó al investigador con el que trabajé era que yo tenía esa habilidad de hacer sistemas, ¿no? De agarrar componentes electrónicos, ponerlos juntos, programarlos y hacerlos funcionar. Entonces, su área era más de investigación teórica de algoritmos de localización. Entonces, yo era el encargado ahí para programar los robots. O sea, siempre cuando haces investigación, lo que hacía antes los equipos, ese equipo era, no, pues hacemos un simulador en MATLAB o bajamos un simulador y pues aplicamos nuestros algoritmos y pues no es tan atractivo como, hoy tenemos una flotilla de robots que se está moviendo y está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, él pues tiene más impacto. Entonces, me dijo, me agarró a mí para que le ayudara con ese tipo de tareas. Pero estaba trabajando con eso, también hice una investigación con drones, con cuatrotors. Mi área de investigación, bueno, no conté en qué hice mi tesis en el doctorado. Mi tesis en el doctorado era de localización simultánea de múltiples robots, entonces, que son robots que colaboraban para poder identificarse dónde estaban en el ambiente. Entonces, utilizando ese background, con cuatrotros me dediqué a navegación en interiores con un dron. Entonces ya se imaginan que un dron es peligroso, ¿no? Acaba de pasar esa historia de que aquí creo que Enrique Iglesias, uno de los drones, le rebanó la mano. Estamos hablando de 2015, entre 2014 y 2016 pasó esto. Y yo acababa de comprar ese dron en el laboratorio y lo estaba volando en un espacio del tamaño de un cuarto, ¿no? Y esto es una cosa que tenía unas aspas de este tamaño que parecían navajas, entonces, y en un cuarto, wow. Sí, fue un laboratorio, pues, o sea, ¿de qué tamaño te diré? Unos 50 metros cuadrados a lo más grande. Y volar una cosa que era, pues, del tamaño, no sé, imagínate como un disco de como 60 centímetros de diámetro o algo así. Y luego con todo el equipo que le pusimos, digo que costaba, lo voy a poner en pesos. En pesos yo digo que costaba como $500,000. Y yo era el que lo piloteaba enfrente de los edificios de la universidad, ¿no? Entonces, imagínate la responsabilidad de estar volando una cosa carísima enfrente, que si la chocas, te rompe algo y todo el mundo te va a ver feo, ¿no? Y aparte, otra cosa que podía herir a alguien, porque esa cosa era arma letal en el área, ¿no? Entonces, pues bueno, fue justo en el momento que se pusieron las restricciones acerca de que tenías que empezar a regir un momento. Pero bueno, haciendo la historia más corta, siempre he estado en el área que involucra hardware, software, y hardware me refiero a la parte electrónica y mecánica. Y pues llegué a Google porque como trabajé en ese equipo, todo lo que viene siendo realidad aumentada, bueno, okay, déjenle, busco una manera más clara de explicarlo. Bueno, llegué a Google sin aplicar a Google, pues llegué por recomendación de compañeros que trabajan en mi laboratorio en Minnesota, y pues así fue como me contactaron. Eventualmente todo el laboratorio donde yo trabajaba se puso a trabajar a Google y entró a trabajar a Google, y todo esto fue porque bueno, trabajo en el área de realidad aumentada. No sé si han visto o sepan lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada, en muy resumidas cuentas, es la capacidad de renderear un objeto virtual en un ambiente real y que dé la sensación de persistencia. Por ejemplo, la aplicación de Amazon, cuando van a comprar algo, velo en tu ambiente o en tu espacio, ¿no? Y puedes decir, bueno, ¿cómo saber esta silla en mi casa? O IKEA también tiene algo similar, ¿no? Entonces tú pones la silla y te puedes mover y ver la silla desde diferentes ángulos. Eso es lo que es realidad aumentada. Entonces, el problema básico para poder resolver esa situación es el problema de localización. El problema de localización es saber cómo el teléfono se está moviendo en el ambiente. Porque al final de cuentas, renderear un objeto en la pantalla nomás es
copiar una imagen y pegarla, ¿no? Y pegar la pantalla. Pero para tener la sensación de persistencia, tú tienes que saber cómo te estás moviendo, cómo el teléfono se está moviendo físicamente para poder renderear el objeto desde distintos ángulos y engañar a la mente y dar la sensación esa de persistencia, ¿no? Entonces, el problema de localización, que esa la Universidad de Minnesota era muy buenos en desarrollar esos algoritmos, y tiene que ver con algo con lo que estudié en el doctorado, que les dije que yo trabajaba en el problema de localización de múltiples robots, ¿no? Entonces, bueno, toda esa área algorítmica, pues ya venía desde mucho antes, ¿no? Pero bueno, ¿qué hago en Google? ¿O qué hacía en Google? En Google soy un ingeniero de integración de sistemas, ¿no? ¿Y qué es eso, no? La pregunta. Esa era la pregunta, sí. ¿Qué hace un ingeniero de integración de sistemas? Pues muy sencillo, agarramos muchas cosas que por default no funcionan juntas, las ponemos juntas y las hacemos andar. Entonces, por ejemplo, en robótica, por lo general, en equipos grandes, hay una persona que hace el diseño de mecánico, hay otra persona que hace el diseño electrónico, hay otra persona que, no sé, que desarrolla firmware para los microcontroladores, puede haber cámaras y sensores. Un ingeniero de integración de sistemas agarra todo eso y lo pone junto, ¿no? Por ejemplo, si las cámaras se tienen que calibrar, hacemos también maquinaria y equipo para calibrar las máquinas, para hacer pruebas de que el firmware se comunique bien entre los distintos sistemas, ¿no? Entonces tú lo puedes ver como distintos módulos que forman un proyecto, y un ingeniero de integración de sistemas es como la goma que pone todo junto, ¿no? Hay en distintas áreas, no una sola persona hace todo, pero los que juntan los varios componentes o varios sistemas, pues eso viene siendo, aunque el nombre, valga la redundancia de que el nombre salga ya un poco obvio, ¿no? Ok, y aquí una pregunta. Estudiaste, bueno, licenciatura, doctorado, postdoctorado. ¿Todo esto te ayudó pues ahora que estás trabajando en Google, en tu entrevista para Google? Buena pregunta. Sí, la verdad, lo que más me ayudó fue el postdoctorado. Bueno, como te decía, obviamente cada paso depende del paso anterior, ¿no? Uh-huh. Para llegar a Google, lo que más me ayudó fue mi postdoctorado, porque pues, como te digo, yo no apliqué, entré por recomendación por alguien que trabajaba en el equipo, porque ya sabía, bueno, conocían mi experiencia. Entonces eso fue la parte del postdoctorado. Obviamente, para entrar al postdoctorado fue el doctorado, que hice una estancia de investigación con el investigador. Obviamente todo tiene una razón de ser y un efecto cascada, ¿no? Pero bueno, no sé si ya contesté la pregunta o no. Sí, pero sí. En cuanto a lo que aprendiste, ¿te sirvió lo que aprendiste en todo Ok, este con proceso respecto a de los conocimientos educación? técnicos. Exacto. Todo lo que aprendiste en los técnicos. Sí, bueno, por ejemplo, como enfoqué en el área de robótica siempre, ¿no? Obviamente, pues de la carrera, pues mi concurso de robótica fue lo que se tuvo nada doctorado. Obviamente todas las clases, eventualmente para consolidar lo que se tiene que hacer, sabes, de electrónica, mecánica, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi doctorado lo enfoqué en robótica, entonces ahí me volví muy bueno en agarrar hardware, ponerlo junto, hacer firmware y hacer toda esa área, que al final de cuentas fue lo que fue atractivo para el investigador con el que trabajé en el postdoctorado, ¿no? Pero en el postdoctorado, pues me dediqué siguiendo a hacer integración desde prototipos robóticos. Y pues obviamente aprendí ahí todo el área de algoritmos que es de localización que son utilizados para el área de realidad aumentada, ¿no? Entonces ya cuando entré a Google buscaban a alguien que tenía un poco de todo, lo cual fue interesante porque, bueno, en mi experiencia personal, empresas como Google buscan personas que sean que sus conocimientos sean muy profundos en respecto a un área, ¿no? Buscan muy buenos programadores, muy buenos ingenieros de hardware, muy buenos. Entonces, yo era un todólogo, ¿no? Yo te sabía de visión computacional, de mecánica, de electrónica, pero tal vez no era así de mucha profundidad en todas esas áreas, ¿no? Entonces, lo que hizo que la entrevista fuera totalmente un reto, porque me entrevistaron como si fuera programador de hardware, me entrevistaron como si fuera electrónico, y fue como que, boom, ¿no? O sea, pues es que la verdad no tengo ni la más remota idea de cómo se hace un PCB dentro de un celular, ¿no? Yo te puedo dar una cámara, un Arduino y te la conecto y la echo a andar, ¿no? Pero ¿cómo se hace un PCB a nivel de qué ancho tiene que ser el pad electrónico para que no haya interferencia electromagnética? O sea,
sabe, ¿no? Entonces, pero bueno, eventualmente entendieron que esa entrevista no era para lo que ellos buscaban, y pues ya así fue como entré a Google. Oh, wow. Y platícanos más sobre este proceso de entrevista. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te llaman, que te entrevistan? ¿Cuál es todo ese proceso? Sí, bueno, voy a platicar desde el punto de vista de una persona que ha sido recomendada, tanto en Google como en Facebook. Entré por recomendación de alguien más, entonces entré casi directamente a entrevistas en sitio. Bueno, saben, hay otros procesos para las personas que aplican. Primero creo que te hacen un screening por teléfono y después te hablas con un reclutador, y el reclutador puede tener ciertas preguntas técnicas también para hacerte. Y ya después de que pases uno o dos filtros, llegas a las entrevistas en sitio, ¿no? Las entrevistas en sitio son pesadas. Estamos hablando que son 4, 5 o hasta 6 entrevistas durante un día. Entonces, algo que te toma todo el día estar ocupado en esos, en eso. Las entrevistas, hay varias de que, al menos, digamos que son 5, son 2 de lo que vas a estar haciendo el día a día. Es una de tus conocimientos, por ejemplo, de programación. O sea, que no tiene, por ejemplo, si yo trabajo en robótica, son 2 que me van a preguntar de calibración, robótica, mecánica, todo eso. Una de qué también programas. Otra de, hey, qué tan buena onda eres y qué tan padre se puede trabajar contigo. Y otra es qué capacidad tienes para comunicarte y relacionarte con las personas, ¿no? O sea, entonces no nomás una que ya, yo soy muy bueno en robótica, ya con eso la hice, no. Tienes que ser una persona que sea capaz de comunicarse, que sea agradable de trabajar, más experta en su área, y que sea, sea un poco general. Lo que me dijeron en Google fue, cuando te contratamos para un puesto en Google, no te estamos contratando para ese puesto, te estamos contratando para Google. Entonces, Google tiene la habilidad de moverse de equipos después de cierto tiempo. Por ejemplo, si tú entras al equipo X y te quedas un año o año y medio ahí, ya te puedes mover a cualquier otro equipo en la compañía, en cualquier otro país, y no hay ningún problema. Entonces, por eso, cuando pases el filtro de la entrevista, debes de dar el ancho para la compañía, no para el equipo que te está contratando. Qué interesante, muy interesante, pues enfoque, ¿no? De hacer esa entrevista y de dar esa oportunidad, porque ustedes tienen esa oportunidad de moverse, que me imagino que en algún punto es muy bueno, ¿no? Puedes Sí. elegir diferentes equipos. Sí, claro. Te da una flexibilidad increíble. Se me olvidó comentar, he hablado de puro Google, lo de Facebook es lo mismo. Entonces, así, Ahorita resumidas cuentas. vamos a seguir con Facebook. Entonces, pues, ¿cómo recibes la noticia de te aceptamos en Google? Así perfecto, que no sé, las piezas se acomodaron perfectamente. Para eso, una semana antes, bueno, pasaron varias cosas. Tenía una oferta, bueno, una semana antes de que me llegara mi oferta de Google, mi asesor me dijo, oye, Luis Carlos, se está acabando el budget y ya nomás te puedo dar 1 o 2 meses más y ya tienes que empezar a buscar chamba. Para eso, creo que el día después de eso me contrata alguien en Qualcomm, en San Diego. Para los que no saben, Qualcomm es la compañía que, con respecto a teléfonos, muchos de los procesadores son hechos por Qualcomm. También es una empresa líder a nivel mundial en telecomunicaciones. Y en ese momento tenían no sé si todavía lo tengan, la verdad, estamos hablando de hace ya como 6 años, entonces no sé si todavía lo tengan. Tenían un equipo que trabajaba con drones, ¿no? Entonces me dijeron, oye, pues me contactó alguien que vio mi LinkedIn y dijo, tú eres del TEC de Monterrey, estás en Minnesota, trabajas con drones y cosas similares, pues vamos a ver qué onda con la entrevista. Y pues entrevisté y todo se dio súper bien, era en lo que estaba trabajando en ese momento. La entrevista fue relativamente sencilla y ya tenía nota de Qualcomm. Y para eso me contacta Google de último momento. Oye, te queremos. No, pero ya tengo una oferta de Qualcomm. Ya está a punto. Vamos a hacer que todo pase de último segundo. Entonces, wow, eso viene una anécdota divertida. Estamos hablando que era un viernes y que vamos a hacer que todo pase ya. El lunes tienes tus entrevistas aquí en Mountain View. Bueno, va. Llega el viernes, se acaba el día y pues nada, ¿no? Y pues bueno,
Se acabó el día, le dije, bueno, Amelia, pues Amelia es el nombre de mi esposa, pues nos vamos a San Diego, ¿no? Pues ya acepto la oferta de Qualcomm y todo, ¿no? Pero para eso en el calendario miraba que estaban marcadas las entrevistas. Dije, pero pues bueno, son presenciales y pues no me llevaron, pues no voy. Me levanto el lunes y en pijama, ¿no? Y que, pues, bueno, tengo una entrevista en 5 minutos, pues, ¿qué onda? ¿Me conectaré o no me conectaré? Digo, pues bueno, me voy a conectar a ver qué onda. Y en el sillón de mi casa, en pijama, hice mi primera entrevista de Google. Y sí era la entrevista. Sí, se conectó el entrevistador y luego dije, es que yo se suponía que debería estar allá en Mountain View enfrente de ti, pero pues me conecté de pura suerte y pues así empezó, ¿no? Y entre la primera y la segunda entrevista creo que había como 1 hora, entonces ahí me verás bañándome, cambiándome, subiéndome a la bicicleta, yendo al laboratorio lo más rápido posible para mover todo a mi ambiente, ¿no? Donde tenía mis robots y podía explicar mejor las cosas que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Pero ese sí es mi anécdota chistosa de mi primera entrevista en Google que la hice en pijamas en mi casa. Okay. Obviamente, si hubiera sido estas épocas de pandemia, no hubiera sido sorpresa para nadie, ¿no? Pero estamos hablando de 5 años atrás. Cuando entonces, no era... Cuando todo era en persona, ¿no? Ajá. ¿Y por qué fue por teléfono? En este caso, ¿por qué les dijiste que tenías otra oferta? Porque les dije que tenía otra oferta y tenía que contestar, aceleraron todo el proceso. Okay. Entonces el mensaje que me dijeron es que sí, el lunes te vamos a traer en el fin de semana aquí a Mountain View, vas a tener las entrevistas presenciales. Y yo, va. Y así cuando agendas una junta en Google Calendar, se agrega el link bueno, por teléfono me refiero a videollamada, pero se agrega el link de la invitación, ¿no? Entonces fue que me conecté y dije, bueno, hay un link de videollamada, me voy a conectar, ¿no? Y si no hay nadie, pues no pasa nada, ¿no? Ya no esperaba que hubiera nadie. Y ya aparece el entrevistador y yo como que, ups. Y pues bueno, así sucedió, ¿no? Sin prepararme, sin estudiar, así fue que, boom. Pero bueno. Wow, ok, y eso fue un lunes. Eso fue un lunes. Tú tenías que responderles. El martes. Pues me dieron la retroalimentación y luego me habla el director creo que un día como a las 3, 4 de la mañana, pero era como a las 3 de la mañana, sí. Todo coincidió porque, bueno, era la 1 de la mañana, horario de California, pero yo estaba escribiendo un paper y estaba todo el equipo en el laboratorio a las 3 de la mañana trabajando. Entonces me mandan un mensaje de texto, ¿no? De que, oye, Luis, quiero hablar contigo. Le dije, ¿qué onda? Me dijo, ¿qué haces despierto? Y yo, estoy trabajando, aquí estoy en el laboratorio. ¿Te puedo marcar ahorita? Y yo, sí. Entonces, hablando con el director a las 3 de la mañana, entonces tratando de convencerme, no, Luis, que te queremos en el equipo, tú eres de expertise y vas a tener mucho valor y todo. Y ya fue el que al final de cuentas me convenció y pues ya obviamente decliné la oferta que tenía de Qualcomm y pues decidí irme a Google. Wow. Sí. Ok, te quedó trabajando a las 3 de la mañana y dijo, sí. Comienzo a trabajar. Sí. Ok, entonces se mueven bueno, no sé dónde estás trabajando, Google. ¿Dónde te invitan a trabajar? Te cortaste un poquito, pero supongo que me preguntaste pues sí, eso fue la decisión que hice. Bueno, aparte que se coordinó con lo que me había dicho mi supervisor de que, hey, ya tienes que buscar chamba, y le dije, pues ya encontré chamba, Entonces, pues, estas empresas te dan todo para reubicarte, entonces, pues, empacar, decir bye bye a todos y empieza nuestra aventura en California. Dato curioso, nos vinimos manejando, fueron como 2,000, bueno, como en kilómetros fueron como 3,500 kilómetros de manejada, que hicimos en 3 días, muy bonito, pero muy cansado. Y ya pues llego a California y a trabajar, ¿no? Mi esposa estaba embarazada de mi segunda hija, entonces fue toda una aventura de que está embarazada, el primer mes no tenemos seguro médico, tienes que ir a México a que te atiendan y yo me quedo aquí a ver cómo le hago y a explorar y conocer y pues aventura, pero al final de cuentas pues todo terminó funcionando excelente. Que llegas a Google y a qué equipo? Siempre estuve en el mismo equipo, sorprendentemente. Antes se llamaba Proyecto Tango. Si lo pongo varios links de qué es Proyecto Tango, que no es porque trabajé ahí, pero se me hace que estábamos adelantados al mercado. Para ponerlo en términos que tal vez entiendan, ya ves que los teléfonos ahora tienen 3 cámaras. Bueno, nosotros tuvimos el primer teléfono que tenía 3 cámaras hace 5 o 6 años, entonces pues
el mundo no estaba preparado para ese tipo de tecnología todavía. Realidad aumentada no era nada, todo era realidad virtual. Entonces pues realmente no tuvimos el impacto en el mercado que era esperado. Pero bueno, entonces la compañía de la fruta prohibida saca su producto, entonces, bueno, ya hay mercado, entonces vamos a sacar nuestro producto. Y ya sacamos nuestro producto, que es el que todo el mundo que utiliza Android probablemente conozca, que se llama AirCore. Y ya fue cuando empezamos a certificar todos los teléfonos sabidos y por haber, que fue en el área que me tocó trabajar estando en Google. Me tocó ir con todas las compañías de teléfono, con muchas compañías de teléfono. Me tocó ir con Samsung, con LG, con Sony, con HTC, trabajar con Huawei y con todos los sabidos. Y piensen en una y me tocó trabajar con ellos, ¿no? Y pues ya en parte de eso, pues como sigo programando ahí, pues yo me encargaba de diseñar las máquinas y los procesos y el software de las pruebas para poder habilitar los teléfonos y verificar que los sensores de un teléfono los datos de los sensores tengan la calidad suficiente para poder realizar realidad aumentada en un teléfono. Ese era tu trabajo en el día a día. Sí, ese es mi trabajo del día a día. Bueno, oye, ahorita nos platicas de Facebook. Y lo sigue siendo. Google, nada más cambiaste de compañía. Probablemente sí. Sí. Ok, por aquí tenemos algunas preguntas que te parece que contestamos algunas de ellas. Nos dice, ¿te gusta trabajar en Google? ¿Es algo que te presenta retos divertidos? Sí, me gustó mucho trabajar en Google, me presentó muchos retos divertidos. Tengo varias anécdotas de cosas wow que pasaron. Ahorita cuento una si quieren. Voy a poner Google/Facebook porque este tipo de compañías tech son muy divertidas, tienen una cultura muy inclusiva, tienen la mentalidad y la filosofía de vamos a tener a nuestros empleados bien atendidos, bien cuidados para que sean más productivos, ¿no? Entonces vas feliz a trabajar todos los días, entonces eres más productivo, ¿no? En pocas palabras. Sí, es una excelente filosofía. Ojalá Sí, tuviéramos claro. eso en todas partes, ¿no? De hecho, nota curiosa, por ejemplo, Google dice que tiene comida gratis a todos sus empleados porque la mayor parte de sus proyectos y sus innovaciones pasan a la hora del lunch. Entonces, no nomás es porque te quieran regalar comida, es para motivar la convivencia y la lluvia de ideas entre sus empleados. Sí, es algo que hemos comentado aquí, que es, pues busquen colaborar con otras personas, porque así aprendes mucho. Ahí, Claro. si compartes y discutes y vas y platicas tus ideas, vas a aprender muchísimo más. Claro. ¿Sí? Es muy buena idea. Sí. Ok, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué lenguaje o lenguajes usaste en Google? Pues utilicé un poco de todo. Bueno, yo venía de mi área de investigación antes de Google. Yo era, todo lo que trabajaba era, bueno, C++ para robot y para Google MATLAB, pues sí lo podías utilizar, pero no era tan común porque tenías que pedir licencias para poderlo instalar en tu computadora. Entonces me movía a Python. Entonces volví a utilizar lo mismo, C++, C++, perdón, en Java, porque las aplicaciones de Android se hacen en Java, aunque puedes tener un wrapper de Java con base de C++ para que sea más rápido, pero yo siempre utilicé mucho más Python porque era el lenguaje integrador que utilizaba para comunicarme con los robots y comunicarme con los teléfonos, pero pues eran los tres por igual, ¿no? Por ejemplo, la manera en que trabajábamos, agarras un teléfono, lo pones en una máquina y la máquina mueve el teléfono grababa datos y hacía su procesamiento. Entonces, teníamos el programa que hablaba con la máquina y le decía al teléfono que tenía que empezar a grabar, se hacía en Python. Y luego el programa en el teléfono era una aplicación, ¿no? Una app. Entonces, todas las apps se tienen que escribir en Java. Pero como tenía que hacer procesamiento y querías que hacerlo rápido, entonces ese Java era un wrapper de librerías en C++. Entonces era un poco de todo. Ok, vaya. Entonces, bueno, ya contestamos esta pregunta. Y continuando con lenguajes de programación, ¿cuál es tu lenguaje de programación favorito? Pues al final de cuentas lo que más terminé utilizando era Python, como
por lo general, lo de las aplicaciones y esas partes lo hacían otros ingenieros. Yo nomás, por ejemplo, si detectaba un bug, pues ya lo arreglaba y eso. Entonces, lo que sí hice yo completamente desde cero era los proyectos de integración. Entonces, Python le encontré pasión, muy sencillo, fácil de programar, poderoso, no es rápido, pero es muy simple. Cualquier persona te puede leer un programa en Python que sepa programar, claro, y le va a entender claramente, ¿no? No tienes que declarar el tipo de variables, no tienes que utilizar apuntadores, o sea, es muy sencillo. Perfecto. A ver, por aquí tenemos otra pregunta. Aprovechamos. ¿Cómo es la experiencia dentro de Google en cuestión de tu rutina, horarios, ambiente laboral, etcétera? Ok, horarios. No hay ningún horario fijo. Bueno, más que las juntas que tengas programadas en el día o en la semana, es más base a resultados, ¿no? Tú eres responsable de tu propio proyecto, entonces tú sabes qué tanto tiempo le tienes que dedicar para poderlo hacer. Ambiente laboral, perfecto, es lo que voy a decir. Obviamente, no, hay situaciones tensas como en todas partes, pero perfecto me refiero que es un ambiente donde puedes ser tú mismo, ¿no? O sea, si tienes un tatuaje que te cubre todo el brazo, no hay problema si vas enseñando tu tatuaje, ¿no? Si son abiertos con las personas de la diversidad, con personas de distintas razas, religiones, estás no hay ese tipo de barreras y prejuicios que existen en otras partes y en otros países. Entonces, no te tienes que preocupar por esos detalles que hace que te enfoques más en el trabajo y seas más productivo, ¿no? Entonces, es muy sencillo, bueno, no sencillo, te dan todas las facilidades para poder hacer eso, ¿no? Entonces, siempre te preguntan por ti. Por ejemplo, oye, mi hijo se enfermó hoy, no puedo estar en la mañana porque tengo que llevar al doctor. No te preocupes, lleva a tu hijo al doctor, tu familia siempre va a ser la prioridad número uno, entonces ya después vienes y pues si no puedes el día de hoy, pues tómate el día, ya después no vas, pues, obviamente implícito va que tú eres responsable de tus proyectos, tienes que entregar tus proyectos cuando los tengas que entregar, ¿no? Entonces pues, tú ya sabes si le dedicas tiempo extra o si otros días, cómo manejas tu propio tiempo, ¿no? Cuestión de rutina, pues depende de dónde vivas. Yo vivía retirado de la oficina, entonces tenía que agarrar el camión a la oficina todos los días muy temprano. Entonces, pues ya sabía que mi día estaba delimitado basado en el horario del camión. Pero bueno, cuando llegué a vivir cerca de la oficina era pues a la hora que consideraba ir. Y también, por ejemplo, a veces tenía mucho trabajo en las tardes y, bueno, perdón, terminaba y no tenía esa sensación de que terminé mi trabajo el día y pues regresaba a las 10, 11 de la noche a terminarlo, ¿no? Y ya después me regresaba. Todavía estamos hablando pre-COVID, cuando esta concepción de trabajar en casa no era tan generalizada, ¿no? Hoy en día me hubiera sacado la computadora en la noche si me falta algo para sentirme feliz de que hice lo que tenía que hacer en el día y pues la buena noche, ¿no? ¿Cómo, a ver, si nos puedes contar, cómo lucía un día, digamos, cuando estabas trabajando en Google? ¿Cómo era tu día? Un día, ¿qué hacías un día en el trabajo en Google? Ok, desde que vivo en donde vivo ahorita, que tenía que agarrar el shuttle, un día era agarrar el shuttle a las 6:30 de la mañana, lo cual es súper raro, todo el mundo está vivo a esa hora, pero bueno, esa era mi rutina. Agarraba el shuttle a las 6:30, era 1:15 al trabajo, en esa hora checaba todos los correos, porque llegó una cantidad increíble de correos, o sea, a mí me llegaban entre 200 y 250 correos diarios. Entonces claro que muchos son no promociones, pero cosas que no tienes que leer o cosas, el hecho de filtrarlos y tengo la obsesión de tener un inbox sin correos. Entonces todos los días me levantaba en la mañana y a navegar para esos correos, desechar los 225 de los cuales yo no tenía nada que ver, agendarlos y ponerlos en sus carpetas correspondientes y los otros 25 leer los que tenía que leer y no tenía que hacer nada y en los que tenía que hacer algo pues contestar y obviamente tomar las acciones. Entonces esa hora 15 que me llevaba en la mañana en el camión era genial, ¿no? Porque a las 7:45, 8 que llegaba a la oficina ya tenía mi día planeado, ya sabía qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Entonces yo estaba en la oficina como 5 o 6 horas, a veces que llegaba a las 8:30, a veces que llegaba a las 9, a veces que llegaba a las 7:30, ¿no? Dependiendo del tráfico, ¿no? Entonces, agarraba el camión de regreso.
Entonces, pero lo bueno es que a esa hora ya no tenía remordimientos de conciencia porque tenía trabajando desde las 6:30 y pues ya había hecho mi horario de trabajo, ¿no? En estas compañías siempre tienen la cultura de que debes de tener un balance entre tu vida y tu trabajo, o sea, no trabajes de más, no te sobreexplotes porque al final de cuentas vas a estar, como se dice, cansado y no vas a ser igual de productivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las 3 que ya terminaba mi día, en las que tenía algo súper urgente que hacer, lo hacía en el camión de regreso, pero si no era ya ver una película, leer un libro, relajarme, para llegar descansado a ayudar a mi esposa con los niños y con las tareas de la casa, ¿no? Entonces, pues durante el día, pues juntas, no van a creer la cantidad tan intensa de juntas que una persona puede llegar a tener. Ujú. Realmente de las 40 horas de la semana, se te van fácil 20 en juntas o más de 20, yo creo, unas 25, 30 horas a la semana de juntas. Wow. Es increíble, pero bueno, todas tienen su objetivo, ¿no? Entonces, pues, somos muchas personas trabajando, equipos muy grandes, tomando decisiones muy importantes que tienen impactos en millones de personas, que generan dinero por billones de dólares. Entonces, pues, obviamente, no puedes hacer algo a la mala y ver qué sale al final, ¿no? Tienes que planear las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, y ya, pues obviamente el trabajo, pues acomodarlo en los segmentos interjuntas. Y pues eso era mi día, ¿no? Juntas y programar. Ok, ya, se escucha interesante. Eso de salir temprano también se escucha Ah, interesante. sí, sí. Eh, Entonces, bueno, ahorita tengo paréntesis una pregunta. personal, yo me mudé muy lejos de la compañía, entonces yo dije, ¿sabes qué? Prefiero irme temprano y regresar temprano. Entonces, yo a las 4:40, 4:50 ya estaba en mi casa con mi día terminado y ya, ahora sí, family time, ¿no? Es cuestión, ¿no? Es la parte de la flexibilidad que da estas Sí, organizaciones que tú puedes marcar tus horarios y tus tiempos claro, dependiendo de, pues, de claro, tu día a día, ¿no? De tu vida, de cómo estás tú organizado con tu familia o las claro. cosas que tengas que hacer. Eso es algo muy importante. Sí, así es, la verdad. Me hace por aquí una pregunta más. Y con la falta de tipado en Python, ¿no había inconvenientes con la rigidez de Java y C++? No, la verdad es que eran sistemas independientes. No pasábamos datos de Python a C ni ese tipo de cosas. Era nomás decirle, mandar instrucciones de muy alto nivel, así, empieza a grabar o para de grabar o empieza a procesar. O sea, eran instrucciones muy alto nivel. Entonces no había comunicación de datos entre los distintos lenguajes de programación. Antes de continuar, otra pregunta más. Me cuesta trabajo programar PHP para base de datos. ¿Tienes algún consejo para aprender a programar en algún lenguaje que se te haya complicado? Yo creo que tener las bases en algoritmos, de saber qué hacer en el algoritmo, es simplemente los lenguajes de programación son diferentes sintaxis para hacer las mismas cosas, ¿no? Ok, no me maten si están pensando de manera distinta. Pero, por ejemplo, o sea, quiero hacer un ciclo, ¿no? Un for loop, ¿no? O sea, si sabes que tienes que hacer un for loop en tu programa, hay una manera de hacerlo en MATLAB, una manera de hacerlo en C. Entonces, obviamente, hay lenguajes que son específicos para ciertas actividades. Persona elige C sobre Java, sobre Python, etcétera, ¿no? Entonces, mi consejo es que estén muy claros cómo hacer un programa, cómo programar, ¿no? Que es lo primero que empiezas a ver en las carreras. Discúlpame, Daniela, no sé si eres de qué nivel académico eres, si eres de preparatoria o universidad. Entonces, no sé cuál sea tu experiencia con programación. Entonces, tal vez mi respuesta sea muy básica para lo que me estás preguntando, pero para mí es lo que ha funcionado, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya nos contaste sobre un poquito sobre Google y luego, ¿cómo es que viene me voy a Facebook? ¿Cómo es que surge ¿Cómo esa llegó a oportunidad Facebook? y Todo, decides, todo no, pasó voy de a llegar? voladas, la verdad. Entrevisté el 17 de agosto. Estamos hablando que estamos a primeros de octubre. Hace menos de 2 meses que entrevisté. Ok. Yo estudié en Mexicali. Tengo una compañera, amiga mía de la preparatoria que está trabajando en Facebook. Y ella también estudió ingeniería en mecatrónica. Entonces es la fiesta de retiro de nuestro coordinador de carrera. Entonces, como yo fui la única generación, me pidieron que estuviera ahí. Entonces, pues, y aparte fui el primer ingeniero en mecatrónica que se graduó de la escuela. Entonces me conecto al Zoom y
me encuentro a esta amiga y dice, oye Luis, vamos a ponernos en contacto. Para esto a ella yo la vi cuando me mudé aquí a Silicon Valley. Ella está trabajando en otra empresa y pues ya tenía como 4 años sin verla, ¿no? Y me dice, vamos a ponernos en contacto, ¿qué estás haciendo? Ya me cambié yo también de empresa, vamos a ver qué onda. Y ella está trabajando en Facebook, ¿no? Entonces, oye, parece que estamos haciendo cosas muy similares. ¿Qué te parece si te recomiendo en Facebook? Le dije, pues, bueno, la verdad, o sea, yo estoy bien feliz en Google, pero pues no afecta escuchar a otra opinión externa, no, si la oferta es atractiva y el trabajo tiene oportunidad de crecimiento, todo, o sea, yo no tengo ninguna restricción de cambiarme. Y si no, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Que me quede en Google donde soy feliz. Pues va, ¿no? Vamos a arriesgarnos. Y todo fue muy rápido. O sea, me llamaron, oye, te recomendó fulanita de tal y queremos hablar contigo. Me dijo que tenías experiencia muy similar a lo que estamos haciendo aquí. Te vamos a entrevistar. Y yo, ok, va. Me entrevistan el 17 de agosto para que todos los que sepan, por lo general en esas empresas, pues como son tantas entrevistas, las personas que te entrevistan tienen que poner su retroalimentación en una forma, de aquí a que todos introduzcan en el sistema, toma días, y luego ese día lo tiene que ver la persona que te quiere contratar, leerlos, que les agrade, y luego pues tienen que tomar la decisión si sí o si no. No les miento, en menos de 24 horas ya me estaban marcando que, oye, ya pasaste todas las entrevistas, te queremos aquí. Y yo, ¿cómo? O sea Wow. es el 18 de agosto, ¿cómo es esto posible, no? Y le dije, pues bueno, pues dinos cómo te podemos convencer, qué es lo que quieres, pero lo único, te podemos hacer feliz, pero implica mudarte a cerca de Seattle. Y fue como que, dije, Amelia, mi esposa, ¿qué opinas de mudarnos? Nos vamos a Seattle. Nos vamos a Seattle. Digo, mi esposa estaba en Monterrey en ese entonces, ella es de Monterrey. Y que, pues vámonos. Y yo, ok. Y pues ya fue que, bueno, ¿cómo le digo a la empresa de que me voy a ir? ¿Cómo le digo a Google que me voy a Facebook y bla, bla, bla? Son empresas competidoras. El área es muy similar a lo que hago. No, le marca Pablo. Pablo, ¿qué hiciste tú? Es invitado de hace unas semanas. Sí, y fue todo así súper rápido, para no entrarte en tantos detalles. Acepté la oferta de Facebook. Google estaba muy interesado en que me quedara en la compañía. Intentaron hacer que convencerme de que me quedara. Pues al final de cuentas, las cosas no se dieron, y pues tuve mis razones para decidir irme, ¿no? Y pues así fue. Mi último día en Google fue el 1 de octubre. Mi primer día en Facebook fue el 4 de octubre, el día que se cayó Facebook. Y no se cayó por mí, aclaro. Porque yo no soy la primera persona que me lo van a preguntar. Fue la bienvenida. Sí, fue la bienvenida, ¿no? Y pues gracias a que se cayó el 4, no, me perdí mi primer día de orientación, que lo tuve que hacer el día de hoy. Hoy lunes, ¿ya? Sí. Sí, hoy Lo tuve que hacer el día de hoy, sí. Ok. Wow. Ok. Y platícanos más qué es lo que estás haciendo ahora en Facebook. Decías que es muy similar, ¿no? Estoy ¿En qué haciendo estás trabajando? algo muy similar, calibración de sistemas para realidad aumentada. La única diferencia entre mi trabajo de ahorita con lo que hacía en Google es que en Google yo trabajaba con teléfonos de todas las compañías, y aquí en Facebook estamos haciendo, pues hay muchísima más gente involucrada. Entonces, ocupan muchos ingenieros de integración de sistemas, porque aquí sí tienen el equipo de hardware, el equipo de mecánica, de electrónica, de firmware, de cámaras, de bla, 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 y ingenieros de integración de sistemas para poner todo junto, ¿no? Entonces, hay ingenieros de integración de hardware, que en lugar de le cambian sistemas específicamente son de hardware, y pues hay otros más de sistemas en general, de cómo hacer procesos de calibración, que es en lo que yo estoy trabajando, que es muy similar a lo que estaba haciendo antes. Excelente, wow, bueno, pues muchísima suerte en este nuevo trabajo que comienzas, en esta otra nueva aventura, porque wow, tu vida ha sido llena de muchas aventuras. Pues Muy sí, interesante. nos adaptamos, y al final de cuentas es lo que así nos movemos, ¿no? Nos adaptamos a lo que viene y tratamos de sacar el mayor provecho de las oportunidades y las situaciones que se nos presenta la vida, ¿no? Tiene que ser, sí, excelente. Bueno, pues no sé si tiene alguna otra pregunta en el chat, es el momento de hacerla. Estamos a punto de terminar nuestra plática del día de hoy. Y bueno, pues una pregunta que me gustaría hacerte a ti. ¿Qué consejo les das? Muchos de nuestro público son estudiantes de prepa, de universidad, que están en ese proceso de pues, elegir
qué hacen, qué sigue, tal vez qué estudian, muchos de ellos. ¿Qué consejo les das a todos aquellos que quieren pues, trabajar en el mundo de tecnología? Quizá llegar a una empresa como Google, Facebook. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué consejo les das? Hay distintos caminos que se les presentan a distintas personas. A mí yo tenía la mentalidad de irme a ser investigador. Entonces, voy a hablar de mi experiencia como investigador, de cómo llegué a las empresas de tech, ¿no? Entonces, pues, yo sabía que quería hacer un doctorado, hice el doctorado, sabía que no quería vivir en México, entonces busqué un postdoctorado. Obviamente yo desde el doctorado, desde la carrera pude haber aplicado en las empresas de tech y es un poco más difícil, ¿no? Entonces yo busqué la oportunidad de obtener un trabajo en el extranjero y eso fue lo que logré a base del postdoctorado. Eh, con respecto, en mi opinión personal, con respecto a Estados Unidos, en el momento que ya tienes un trabajo en Estados Unidos, las puertas se te abren a nivel nacional. Las empresas son por lo general más, bueno, no tal, tech se cuece aparte, ¿no? Pero muchas empresas en Estados Unidos son más se fijan de dónde vienes con respecto a tu background educativo, ¿no? Entonces, el hecho de que ya has tenido un trabajo en Estados Unidos ya no es un riesgo tan grande el contratarte porque ya alguien más te contrató y si estás ahí es porque eres bueno en lo que haces. Entonces, yo seguí ese camino por la educación y ya pues eventualmente cuando estuve en el postdoctorado dije, ¿sabes qué? Pensando más en mi familia, en lo que quiero hacer, ya conociendo cómo la vida de investigador es, y quiero dedicarme a irme a una empresa, pero esas empresas tech como Google y Facebook tienen mucha área de investigación. Entonces estamos trabajando en tecnologías nuevas. Entonces satisfacía mi necesidad personal de estar haciendo cosas nuevas e innovadoras. Y aparte, pues tenía todo el ambiente de trabajar en una empresa top y todo. Entonces fue el camino que yo seguí. Hay muchos caminos que otras personas han seguido, todos son totalmente válidos. Por ejemplo, hay personas que se dedican a concursos de programación y esos concursos de programación tienen un impacto a nivel internacional y obviamente los reclutadores de empresas tech, pues obviamente toman en cuenta ese currículum. Yo no seguí ese camino, pero hay camino que existe para otras personas. Y hay otras personas que directamente aplican desde saliendo de la carrera y pues obviamente tienen un currículo muy bueno y pues los reclutadores los contactan y entran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les puedo recomendar? Que sigan haciendo lo que están haciendo, que sean buenos en lo que hagan y que las personas van a reconocer su trabajo y las personas los van a llamar porque van a ser, alguien quiere una persona que sea, pues que sea buena en lo que hace, ¿no? Entonces sigan haciendo las cosas de la mejor manera que puedan y sus esfuerzos eventualmente van a ser reconocidos. Excelente consejo, muchas gracias, Luis. Llega una última pregunta. Nos dicen, ¿tuviste entrevistas de algoritmia en tus Facebook, Google? No, bueno, fueron muy particulares, ¿no? Por ejemplo, cuando una cámara toma una imagen, la toma en formato, se llama RAW, que es como crudo, ni la traducción literal, pero bueno, es una combinación de píxeles, por ejemplo, tienen de rojo, verde, y la siguiente línea es azul, verde. Te me preguntaron, ok, ¿cómo trabajas con una imagen de ese estilo para transformarla a otro formato? ¿Cuál es el algoritmo para hacer eso y ese tipo de cosas? Pero no es como muy tradicional de sorteo o de ese tipo de cosas. Entonces, fue un algoritmo muy específico que me preguntaron, creo que me preguntaron el mismo tipo de cosas en las dos entrevistas, pero bueno, tiene que ver con hardware, que es lo que yo sé hacer, ¿no? Entonces, fue una pregunta relativamente sencilla para mí. Bueno, pues muy bien, con esto muchísimas gracias, damos por terminada nuestra plática del día de hoy, muy interesante y de nuevo, pues mucha suerte en tus nuevas aventuras en Facebook. Luego te invitaremos a que nos platiques cómo te fue. ¿Cómo Claro, fue? muchísimas gracias. Es un placer para estar aquí con todos ustedes. Gracias por conectarse y pues ya saben, cualquier cosa, no duden en contactarnos. Perfecto, bueno, pues muchas gracias a todos aquellos que se conectaron el día de hoy para platicar con nosotros. Esperar, también los invitamos a que se registren, se suscriban a nuestro canal de YouTube o en Facebook, porque seguidos se hacen cambios en estas conferencias, entonces la mejor forma de que estén enterados de los cambios que se hacen de horarios, de días, es que se conecten en nuestras redes sociales y ahí les vamos a estar dando toda la información. Y pues muchísimas gracias. Nuestro
por aquí ya le están dando la información de nuestro Twitter también, ahí se pueden conectar. Entonces, bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias a todos por ver este video.